llevaremos a cabo la evaluación del estudio de caso del doctor Rojas Cruz, Quesnay Casusol Johan Michel, a cargo de los evaluadores Gustavo Enrique Montero Ordinola e Ítalo Becerra Osorio. Y bueno, tiene máximo 20 minutos para exponer. Sí, luego nosotros tenemos 10 minutos cada uno para preguntar. Adelante, por favor. Perfecto, muy buenos días. Bueno, el caso que correspondió, la problemática central tenía que ver con la validez del título de propiedad del demandante, que está siendo cuestionada mediante reconvención por la parte demandada, así como también de los hechos se infiere un cuestionamiento o la alegación de que la demandada cuenta con título de propiedad constituido por la prescripción adquisitiva de dominio. Yo finalmente he llegado a establecer que es una problemática porque en la casuística se advierte que llega a ser, cuando en los hechos se plantea de que alguien ha llegado a poseer durante determinado tiempo, el órgano de segunda instancia por lo general siempre dice: tienes que pronunciarte sobre los hechos. Si los hechos encajan en la prescripción, tienes que fijarlo como cuestión controvertida. En relación a los aspectos procesales, la conexidad entre la pretensión principal de reivindicación con la de reconvención, con la de nulidad jurídico. ¿Por qué? Porque en la medida que se llegue a establecer que el título es nulo, pues el demandante de reivindicación no tendría título para promover la pretensión reivindicatoria. Asimismo, sobre la posibilidad de analizar en un proceso de reivindicación la prescripción adquisitiva, aun cuando no sea alegada, y existe un pleno jurisdiccional nacional que ha establecido que ello es factible. Pero sobre todo la propia ratio decidendi del cuarto pleno casatorio, que establece que en los procesos de desalojo por ocupante precario, si es que el demandado alega que ha adquirido la propiedad mediante prescripción, el juez debe analizarlo sin que ello implique un pronunciamiento en el fallo. Entonces, si eso se aplica en el desalojo, con mucha mayor razón correspondería también aplicarlo en el proceso de reivindicación, más aún que es un proceso con una vía procedimental mucho más larga. En los supuestos procesales hay un tema a cuestionar sobre los puntos controvertidos. Y no observa el 10º pleno casatorio porque hacen la mera transcripción de las pretensiones, no identifican las cuestiones fácticas controvertidas, como sería sobre la validez del título. En el caso que se ha planteado, los puntos controvertidos se incurre en lo que normalmente se hace, se transcribe las pretensiones. Ahí hay creo yo, un error. Pero además el hecho también de haber omitido como punto controvertido sin la parte demandada. La señora Ángela Gómez tiene título de propiedad constituido por la prescripción adquisitiva de dominio. Marco normativo, Constitución, Código Civil, 2º pleno casatorio, 4º pleno casatorio y 10º pleno casatorio. Concretamente sobre el 2º pleno casatorio, porque en uno de sus fundamentos se establece que en el caso de haberse cedido el uso, la venta del bien genera que este derecho real se extingue. No es una regla, pero está en la fundamentación jurídica del 2º pleno. Respecto al 4º pleno, lo que acabo de señalar, la posibilidad de analizar dentro del proceso de desalojo la adquisición del derecho de propiedad mediante prescripción. Reitero, la ratio decidendi es válidamente aplicable en procesos de reivindicación. Y el 10º pleno casatorio por el tema de las pautas para los puntos controvertidos, que ha sido inobservada en el caso. Respecto de la fundamentación, si se configura o no la prescripción adquisitiva de dominio, no se configura. La señora Ángela Gómez no ha estado poseyendo título de propietario, no tiene animus domini. ¿Por qué? Porque ella misma reconoce que ingresó a la posesión del bien en virtud de su esposo, y su esposo era representante legal de la persona jurídica. El representante legal pues no está poseyendo a título propio, sino en calidad de representante. Lo mismo pasa con el hijo. Ese es un dato también, y hay un detalle, porque quien contesta es la persona jurídica, pero el hijo es el que alega que está poseyendo. Ahí hay una situación que también el caso no queda claro. Respecto de la simulación, ya entrando ¿y eso qué genera? Pues que simplemente ese argumento de defensa de la parte demandada sea desestimado. Ya he dicho que ello no va a implicar un pronunciamiento en la parte decisoria. Respecto a la simulación absoluta, es infundada.
porque ya la Corte Suprema ha establecido que el mero vínculo que exista entre vendedor y comprador es insuficiente. Es un indicio, pero es un indicio débil por sí mismo para llegar a establecer todos los presupuestos de la simulación absoluta. Asimismo, en los hechos no se advierte un cuestionamiento a la capacidad del comprador. Se señala que es hijo de la actual pareja del representante legal, pero nada más. No hay, por ejemplo, un cuestionamiento a la capacidad económica del comprador, que suele ser un indicio que, reitero, acumulando indicios se pudiera llegar a establecer que efectivamente hay una simulación absoluta. No se cuestiona. Eso es muy importante, porque al no existir ese relato, no existe fuente de prueba y el juez no pudiera disponer una prueba de oficio para, por ejemplo, pedir información a efecto de establecer si efectivamente estaba en la capacidad o no para haber adquirido el bien material litigio. No hay fuente de prueba y por ende el juez no puede actuar prueba de oficio sobre el tema. El tema de la falta de pago de pensiones alimenticias que alega la señora Ángela Gómez es un hecho que hay que hacer una distinción ahí, porque finalmente quien es el deudor es la persona natural, su cónyuge, y acá la vendedora no ha sido su cónyuge, sino ha sido la persona jurídica, la Agencia de Transportes Amazonía. Esa es una distinción también necesaria de efectuar. Y respecto a la pretensión de reivindicación, están todos los requisitos, se cumplen todos los requisitos. Título de propiedad del demandante, Juan Carlos Torres, finalmente no se ha desvirtuado la validez del título. En segundo lugar, está probado que los demandados no cuentan con título para estar ejerciendo la posesión y además el bien está plenamente determinado. En ese sentido, el fallo sería pues infundada la reconvención de nulidad de acto jurídico y fundada la demanda de reivindicación. Señora, empiece usted, por favor. gracias. Bien, bueno, usted ha sido claro en cuanto a cómo podría resolverse esto, ¿no? La primera pregunta que le quiero hacer, usted ha hecho referencia a muchas sentencias dadas por la Corte Suprema. Usted es vocal de la Corte Superior. ¿Usted se puede apartar de lo que la Corte Suprema dijo en un caso o tiene que seguirlo? Porque usted ha fundamentado muchas de sus afirmaciones en lo que la Corte Suprema dijo. ¿Es así o simplemente usted tiene su propia opinión aún cuando vaya en contra de lo que la Corte Suprema dijo? No obstante que se denominan precedentes judiciales, en realidad no lo son propiamente. En realidad tiene una fuerza persuasiva fuerte y la obligación que nosotros, mejor dicho, tenemos la potestad para poder apartarnos siempre y cuando motivemos, desarrollemos las razones. De por sí, el propio término de precedente judicial es muy cuestionable porque en realidad no responde a la propia teoría del precedente. Hablar de teoría del precedente, doctor, en realidad es principalmente marcar una pauta sobre los hechos, más bien es una doctrina jurisprudencial. O sea, no es propiamente, bueno, doctrina jurisprudencial fue lo que se dijo inicialmente en el Código Procesal Civil antes de la modificación del artículo pertinente respecto a los plenos casatorios. Era doctrina jurisprudencial, después se dijo precedente vinculante. Lo que la Corte Suprema dice en una u otra sentencia no es ni uno ni otro. Y en realidad, pues yo he visto muchas sentencias de la Corte Superior dictadas a raíz de la nulidad, por ejemplo, que ha dispuesto la Corte Suprema, en determinado sentido, y la Corte Superior pues sencillamente ha dicho otra cosa. O sea, aún contra lo que la Corte Suprema consideró para anular una sentencia. Por eso le digo, ¿qué es lo que para usted podría significar que a pesar de lo que dijo la Corte Suprema, pues lo tenga como una referencia, pero que no lo obliga? ¿Qué es lo que usted podría considerar para decir, sí, la Corte Suprema dijo esto en este caso, pero acá me aparto? Principalmente el tema de las razones. O sea, yo considero que la decisión de la Corte Suprema principalmente tiene una fuerza persuasiva, y la fuerza persuasiva está basada principalmente en las razones, pero nosotros tenemos la obligación, yo no digo tanto la mera potestad, tenemos la obligación de ver si esas razones se ajustan a la Constitución, se ajustan a la doctrina, a las categorías recogidas en el sistema jurídico peruano.
Tal es así que yo he tenido oportunidad en muchas decisiones precisamente de apartarme hasta de plenos jurisdiccionales y eventualmente eso ha generado algún tipo de cuestionamiento. Bueno, pero el propio pleno establece que, por eso es que precisamente se cuestiona lo de la vinculación del precedente, porque pues finalmente nos podemos apartar si es que fundamentamos las razones, o sea que al final eso queda un poco, digamos, no digo en el aire o endeble, pero tampoco que tenga una fuerza incuestionable, independiente. Bien. Bueno, en el caso, se plantea una reconvención que plantean los demandados, considera que hay una simulación absoluta, ¿cierto? Dicen, se le ha transferido al hijo de la actual pareja, transfiere la sociedad, o sea, la sociedad que después, transfiere la sociedad que después es demandada, ¿no? ¿Usted considera que en el supuesto que hubiera tenido que asesorar sobre la reconvención, era la mejor causal, aún con la carencia que hay de medio probatorio? No, vamos a hablar de causal. ¿Era la mejor causal o usted cree que podríamos haber encontrado otra, o de repente hubiéramos planteado la reconvención de nulidad por dos causales, o solo esa? ¿Usted considera que no hay otra? Lo planteado por simulación, eventualmente también hay un dato importante, porque quien absorbe la demanda por parte de la persona jurídica es una persona distinta, que es el hijo del señor Dante, creo que es ahora, sí, es el señor Dante. Entonces, hay un elemento ahí que, bueno, los hechos también son muy limitados, pero por ejemplo, no descartamos la posibilidad que en realidad haya sido un acto simulado. Entonces, una posibilidad que se pudo haber planteado, no tanto la reconvención de nulidad, en todo caso, si es que yo veo como representante actual de la sociedad que no ha ingresado ningún tipo del precio de venta, yo muy bien hubiera podido, en todo caso, promover la resolución del contrato por falta de pago y con ello también generar la ausencia finalmente del título de propiedad, porque si es que se declara que se ha resuelto el contrato, ya no habría título para promover la reivindicación. Respecto de una eventual reconvención de nulidad de acto jurídico, bueno, el tema, los propios datos finalmente propiciaban eso. Creo yo que eventualmente también se pudo haber ampliado, y ahí entran las omisiones que yo señalo, haberse, por ejemplo, entrado al tema de la capacidad económica del comprador, como para darle más solidez eventualmente al argumento de la simulación absoluta. Creo que eventualmente también hubiera podido ser promovido. Porque acá hay algo muy curioso en realidad. La sociedad vende para que luego sea demandada. O sea, evidentemente, antes de la transferencia, por lo menos no podía demandarse a la sociedad, que era la propietaria. Exacto. Probablemente la señora, sí, pero a la sociedad no va a demandarse a sí misma. Entonces, acá había un serio impedimento para que pudiera, en todo caso, prosperar cualquier acción. Y es, creo que absolutamente claro que la venta ha sido para despojar a la misma vendedora, vamos a decirlo así, de la posesión. ¿Y eso no le sugeriría algo de repente mucho más claro para plantear la nulidad? Perdón, la última parte. Eso no le... La sociedad vende y luego es demandada por el vendedor, el comprador. La sociedad no podía haber sido... No, claro, no. O sea, tendría que haberse vendido. De otra manera, la sociedad no hubiera podido ser, digamos, desalojada por reivindicación, lo que fuera. O sea, que sí era necesaria la transferencia para ese propósito. Eso partiendo de la premisa que en realidad estemos ante un acto simulado, porque también podemos estar ante el supuesto de que la venta ha sido real y, como a veces suele suceder, el vendedor simplemente no ha querido cumplir con la prestación de entregar el bien, en cuyo caso tenía la opción de haber promovido directamente la reivindicación, eventualmente también el cumplimiento del contrato respecto de esa prestación. Entrégame el bien, no lo estás haciendo.
podría de repente haberse considerado fin ilícito. Es decir, podríamos considerar, bueno, en principio que no había forma de que la sociedad saliera del bien si no es porque ya no era propietario, definitivamente. Y resulta que el hijo de la actual pareja de este señor, que representa a la sociedad para vender, es quien demanda. O sea, ahí queda claro que la causa que se tuvo fue esa. Tanto como podría de repente resultar claro el hecho de que no ingresó el dinero. O sea, hay en realidad situaciones que podrían haberse planteado, cosa que una prueba, digamos, totalmente carente de sentido con lo que se está en ese caso reconviniendo, ¿no? ¿Por qué ese señor, ese nuevo comprador, que es un nuevo propietario, perdón, que es el comprador, plantea una reivindicación? ¿Por qué no plantea un desalojo? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Por qué una y por qué otra? Yo creo porque en la propia demanda él termina reconociendo que había un título de la demandada, de la señora Ángela Gómez, y él hace un relato de que había una cesión en uso. Entonces finalmente estamos hablando de la existencia de un derecho real, y nosotros sabemos que finalmente en el desalojo tú partes de la premisa de que no existe absolutamente nada. Entonces yo creo que más bien ahí sí tenía que haber necesariamente un pronunciamiento en un espacio mucho más amplio, como era el tema de la reivindicación. Es decir, el comprador entonces, a pesar de la existencia de un título, no puede darle fin. No, sí. Por eso le pregunto entonces, ¿podría haberle dado fin a esa cesión de uso? O sea, yo soy el nuevo propietario y bueno, en el supuesto de que conviertan en precario o en precarios a los ocupantes, ¿podría haberlo hecho? Indudablemente que sí. Como había hecho referencia, por ejemplo, el segundo pleno sostiene que la venta del bien es uno de los supuestos donde se produce la extinción de la cesión en uso. Ahí el pleno comete un error, por ejemplo, porque hace referencia a la extinción automática, ¿verdad? No necesariamente, no hay nada automático. Tiene que haber una manifestación de voluntad explícita del titular del derecho, porque en algunos casos me conviene más bien que continúe el derecho real. De que podía haber sido, por ejemplo, haberse cruzado una comunicación informándole que ya se extinguió el título como consecuencia de la venta y con ello promover un desalojo, sí, indudablemente también. Sí, el asunto es que el pleno en realidad se refiere, efectivamente estoy de acuerdo con usted, se refiere a que bastaría la transferencia para que el ocupante se convierta en precario, pero en realidad, básicamente, esencialmente, se refiere al arrendamiento. Por si le preguntaba, ¿por qué? Porque eso es claro. Y va más allá de lo que dice el código. El código nos dice que cuando se transfiere, pues se hace es precario, pero el pleno fue más allá de lo que dice el código. Por eso le decía si esa potestad que tendría el nuevo propietario, y que concretamente en el pleno se refiere al arrendamiento, se podría extender a cualquier otro título distinto, como puede ser, por ejemplo, una cesión de uso, que no necesariamente habría que ver realmente el contrato, tiene que referirse pues a un derecho real. Es así, el pleno, pese a que se refiere básicamente a que yo puedo terminar con el título que confiere el arrendamiento, ¿podría extenderlo a cualquier otro acto jurídico distinto o no? No solamente aquellos que se extingan como consecuencia, o sea que existe una previsión como tal. Yo comparto también esa observación que se le hace al pleno. El cuarto pleno va más allá e incluso hace un enfoque muy limitado a la problemática, desconociendo que hay reglas, por ejemplo, en materia contractual plenamente aplicables, que
que no necesariamente terminan todas desencadenando o siendo dirigidas solamente a través de la figura del precario. Hay fuente legal y además puede haber acuerdo entre las partes que establezcan obligaciones y esas se tienen que cumplir. Perfecto. Y estas terminan siendo muchas veces desconocidas en el cuarto pleno. Gracias, doctor. Muy bien, doctor. Si usted hubiera sido abogado de Dante Prada Gómez, ¿qué acciones hubiera planteado? En el caso de Dante, como representante legal, hubiera podido plantear, por ejemplo, la acción de ineficacia por exceso de facultades. Ahí hay un dato importante porque los hechos finalmente no terminan identificando quién hace la venta y representación de la Agencia de Transportes Amazónicos. No, sí, dicen que el papá. Que es Miguel Prada, claro, quien vende en nombre de la empresa. Ya. Entonces, como director gerente. Ya. Entonces, lo que él hubiera podido alegar es, ha habido un exceso de las facultades que tenía él como representante legal. ¿Por qué? Porque finalmente un dato que justo se infiere o que se sostiene es que... Entonces, ¿ahí qué plantearíamos? Cuando hay un exceso de la facultad, ¿qué acción plantearíamos? La acción de ineficacia. La acción de ineficacia no era propiamente la nulidad. En la medida que yo argumente eso. ¿Pero no tenemos también una nulidad acto jurídico por agente capaz? No, el tema de la gente capaz, si ha habido una modificatoria, ha sido derogada esa figura como consecuencia de la modificatoria del Código Civil. El tema de la capacidad ya no es propiamente un supuesto de nulidad. Ya, pero tiene capacidad, tiene Dante. ¿Miguel Prada puede representar legalmente a la empresa? Como ese dato no, o sea, se precisa que es director gerente. Sí. Entonces, la ley general de sociedades establece que el gerente tiene las facultades. El gerente. El gerente. Pero el gerente es el hijo, Dante Prada. Claro, Dante es el que contesta, pero al momento de la venta no se precisa quién era finalmente. No se precisa. Entonces, con ese dato no podríamos argumentar probablemente. Además, podemos argumentar que la plata no ingresó pues, a la empresa, debió ingresar a la empresa, ¿no? Eso era un argumento importante. Claro. Porque usted en su fallo parte del supuesto que Miguel Prada es el representante legal. Claro, que al momento de celebrar la venta, él era el representante legal. Si en los hechos se hubiera precisado que, por ejemplo, ¿cómo puede plantear el hijo Dante Prada que hay una simulación absoluta si que se hubiesen hecho bien las cosas? La plata debió ingresar a la empresa. Y si ingresar la plata, estamos frente a un acto jurídico cuestionable. Pero no plantea como argumento de simulación absoluta el hecho que no ha ingresado la plata a la empresa. No lo alega. Claro, eso hubiera sido fundamental, ¿no? Justo hacía referencia al 11º casatorio porque si hubiera ese mero relato, eventualmente hasta el juez hubiera podido poner una prueba de oficio. Oye, hay una insuficiencia probatoria sobre este hecho que es fundamental, o sea, tengo indicios, pero me son insuficientes para llegar a establecer que hay simulación absoluta. Prueba de oficio. Exactamente, pedir que en el asiento contrario respectivo aparezcan los ingresos por la venta del bien a Juan Carlos Torres, ¿no? Eso parece un argumento importante. ¿Y cuál es la diferencia entre simulación absoluta y simulación relativa? En la simulación absoluta solamente existe el acto simulado. En la simulación relativa existe el acto simulado y existe el acto jurídico oculto, que la medida que cumpla con todos los requisitos de validez es el que de declararse la nulidad, la anulabilidad del acto simulado va a existir y va a surtir plenos efectos para todas las partes. O sea, un poco importante es ver si Miguel Prada contaba con las atribuciones que tenía como director gerente para la transferencia, ¿no es cierto? Entonces, viendo ya conversar estos temas, ¿cuál hubiera sido su decisión como juez? Infundada la reconvención, no está aprobada finalmente, y fundada la reivindicación. No obstante que faltó un documento importantísimo, a ver si se había ingresado los dineros a la empresa.
Lo que sucede es que en el caso no hay un cuestionamiento sobre eso, o sea, lo que se dice es, si se produjo la venta, ¿cómo es posible que el señor Miguel Prada no haya pagado sus obligaciones, las pensiones alimenticias? Entonces le digo, perfecto, pero el dinero no tiene que ingresar a Miguel, persona natural, tiene que ingresar a la sociedad. Entonces, eso no, como juez no hubiera pedido una prueba de oficio importante antes de estaba con la limitación de que no hay fuente de prueba. Estaba con la limitación. Ya implicaría sustituir a la defensa técnica y eso no podemos hacer. Esas son todas mis preguntas. Perfecto. Deja solo nomás ahí, no se preocupe. Sí, No, deja acá nomás. Suerte. Encantado. Gracias. Mucha suerte. Gracias.